José Ramón Cosío. En Aristegui en vivo. Bueno, José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Corte, pues hemos hablado de la Corte esta mañana, estamos en el corte tuyo conversando el artículo de Tejado donde, sí. Y yo te dije, bueno, ni modo que no te pregunte, ni modo que no te diga en esta nueva condición tuya de ministro en retiro, pero más bien estás aquí como especialista, constitucionalista, y me has dicho, déjame que suceda la sentencia o las sentencias y las comentamos. Encantadísimo. ¿No? Sí, sí. Vamos a ver qué resuelve la Corte. Exacto. Sobre este asunto. Estamos al pendiente, del cual la leemos y la platicamos. La platicaremos, pues será pronto porque estamos a la espera de que esto se resuelva pronto en la Corte en el tema del contrato de MBS y en el tema de daño moral por lo escrito en el libro de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que desde mi muy humilde punto de vista con lo que publica Tejado, donde, bueno, pues se refuerza todavía más mi planteamiento en ese prólogo. Pero lo dejamos pendiente y hablaremos de ello. Encantado. Hay un tema enorme del cual estamos coincidiendo que hay que hablar esta mañana, que es lo dicho ayer por Andrés Manuel López Obrador y Manuel Bartlett Díaz. Efectivamente. Ahí se abren muchas vertientes muy importantes, José Ramón, desde luego el planteamiento desde el más alto poder del gobierno mexicano, que es el presidente, exponiendo los nombres de 9 exfuncionarios, hablando de una circunstancia que tendrá que esclarecerse mayormente, que es el tipo de contratos con 3 empresas que han contratado con la Comisión Federal de Electricidad los servicios de los gasoductos. Exacto. 7 de los cuales están parados. Hay que entender de qué se trata el asunto porque hablan de sabotaje y varias cuestiones. Pero aquí lo que tenemos es la lectura general de que aquí estos funcionarios habrían cometido algún eventual ilícito que da pie para darle vista a la Fiscalía General de la República y eventualmente abrir investigaciones que pudieran involucrar a funcionarios y o empresas en relación a lo que han dicho es la destrucción, uso la palabra que se utilizó, destrucción de la Comisión Federal de Electricidad. Amén de usar también la expresión de contratos leoninos. Ese es el paquete de cosas. Así es. José Ramón Cosío, ¿qué piensas? Mira, a mí me preocupó una parte, me parece importante desde luego estar abriendo estas cuestiones, no, nadie podría dudarlo. Me preocupó que nunca escuché, lo escuché con mucho cuidado ayer en la tarde, la conferencia matutina, nunca escuché un artículo violado. El artículo tal, la fracción tal, el reglamento tal, lo que sea, nunca escuché eso. Entonces son consideraciones muy abstractas, con toda franqueza. Estos señores que estuvieron en el sexenio de Carlos Salinas, estos que estuvieron en el sexenio de Vicente Fox, estos que estuvieron en el de Felipe Calderón, y estas personas prácticamente se han asociado con las empresas extranjeras para destruir a CFE, que era una empresa, bueno, como decía su propio anuncio, de clase mundial, ¿no? Pero es hace muchos años. Entonces, yo creo que aquí hay un problema importante. ¿Por qué? Porque hablar así en una conferencia con esta fuerza, sin señalar qué es lo que le estás imputando en términos penales o le estás señalando en términos administrativos, me parece muy complicado. Al final del día, la pregunta que uno se puede hacer es, tomemos cualquiera de los 9 nombres y ¿de qué son exactamente responsables estos sujetos? ¿De destruir una empresa? Pues eso hay que probarlo, es una acusación seriosísima, de asociarse con empresas extranjeras muy poderosas para destruir la industria nacional, eso es seriosísimo. Pero ¿cuál es la condición puntual? Yo en todo el transcurso de la mañana no lo escuché, y entonces aquí sí hay un problema importante. A ver, dijo el presidente López Obrador, daremos vista a la Fiscalía General de la República para que ellos, la Fiscalía, determine si hay delitos o no. Exactamente. Si esto es así, y lo platicamos la semana pasada con relación a los jueces, cuando tú me decías, el presidente va a denunciar a los jueces, si es abrir los procesos penales, a mí me parece bien, porque pues hay elementos que puedan determinar una presunta responsabilidad, la realización de un ilícito, está bien, porque ahí entonces las personas sí se pueden defender concretamente de una acusación concreta. Usted me dice que yo el día tal hice tal,
ejemplo, que en el contrato tal lo amañé o que me rompí mis plazos, aquí esto es importante, de prohibición para laborar en una empresa privada, perfecto. Rompí mi condición de confidencialidad, que también está establecido en toda la legislación, tanto de Petróleos Mexicanos como de la CFE o de los sectores de hidrocarburos y energéticos en general. Si usted comprueba que yo utilicé la información que me traje de Pemex o de CFE y la traje a mi consejo y gracias a esa información se cometió un ilícito, pues me parece espléndido que se castigue, no podría ser de otra forma. Pero simplemente decir, yo creo que estos señores hicieron tales y cuales cosas, insisto, con este grado de abstracción, sin haber señalado cuál es la condición, porque al final de cuentas quedó la impresión única que se dijo, incurrieron en conflicto de intereses. Pues a lo mejor sí o no. Pero algo más, José Ramón Cosío. Sí. Yo he insistido desde ayer y hoy lo vuelvo a hacer en la importancia que tiene que la Comisión Federal de Electricidad, después de la conferencia, de la larga conferencia de prensa, de la transcripción que se hizo de la conferencia misma, de las declaraciones que se han reproducido, etcétera, yo creo que es muy importante que destaquemos el hecho de que la Comisión Federal de Electricidad decidió emitir un boletín propio en donde especifica lo que a juzgar, a decir del propio Manuel Bartlett, porque pues se entiende que es la postura de Manuel Bartlett, es lo más relevante del asunto. Sí. En este boletín, que es corto pero importante por esta razón, dice que en conferencia de prensa el presidente y el director de la Comisión Federal de Electricidad dieron a conocer que 7 gasoductos propiedad de las empresas Carso, Ionova y TransCanadá se encuentran detenidos, lo que implica a la empresa un gasto de millones de dólares. Sí. También reveló los nombres de exfuncionarios públicos del gobierno federal que han incurrido, y aquí está la frase, que han incurrido en presuntos actos ilegales. Ese es el tema. En quebranto de la Comisión Federal de Electricidad, quienes se integraron a consejos directivos de empresas privadas nacionales, transnacionales del sector energético. En este párrafo está el corazón de lo que ayer se planteó. Sin duda. ¿Qué elementos van a aportar cuando la Fiscalía General de la República, a la que le va a dar vista, los llame a declarar, seguramente? Pues esa es la gran pregunta. Claro, y ahí pondría ser de dos naturalezas, o de dos tipos. Uno, yo tengo una prohibición para, terminando mi cargo, incorporarme para realizar actividades dentro del mismo sector o empresas del mismo sector. Entonces ahí la cuestión es prácticamente de temporalidad. ¿Cuánto es el tiempo después de haber abandonado el cargo en el que usted no pudo haber ocupado? Si alguna de estas personas, digamos, en el año siguiente se hubieran contratado como consejeros, etcétera, desde luego que están en una condición de responsabilidad, eso no tiene ningún problema. Pero entonces habría que definir cuándo cuándo salí yo de Pemex o CFE, cuándo entré yo a la nueva empresa. Esto es una cosa bastante obvia. Y ahí hay un problema. Ahora, pero después, segundo problema que me parece bien interesante, el tema del uso de la información. Ese es el tema principal. Es el tema principal. Realmente ese es el tema principal, porque principal. A ver, sí, ya la ley dice que un año. O sea, un año ya está, pero tú fuiste jefe de Estado. Exactamente. Y hay en el marco legal mexicano prohibiciones expresas para que si tú tuviste información estratégica de seguridad nacional reservada para el Estado, sin duda, ¿la puedes usar como consultor de una empresa? En general eso no, pero si tú estuviste como, conociste el sector energético en general, y esa información, más allá de si es de seguridad nacional o no, si esa información la usas en el empleo, sí. Ahí es lo que está disponible la ley. No se podrá utilizar a los consejeros de Pemex. ¿La ley dice que no puedes usar eso? Sí, claro. O sea, a ver, ¿cómo dice la ley? La ley dice, y esto es de la reforma porque también ese es otro problema interesante. ¿Qué ley estaba en vigor cuando estas personas entraron a ejercer o pudieron haber utilizado esta información? Es que esto se complica, porque después de la reforma energética sí se puso que los consejeros de Pemex nunca tenían 5 años para nosotros. Los empleados de Pemex y de CFE, más o menos es equivalente, tendrían 5 años para no poder usar esa información. ¿Y luego? Y luego ya se podría utilizar esa información. Es el plazo que se está dando en esta legislación. Entonces, ¿cuál es la condición aquí? Ver las temporalidades. En el derecho es una cosa bien interesante. En esto, muy agradecido estar aquí contigo. Yo creo que lo iremos viendo, irán apareciendo cuándo son los tiempos. Entonces, ¿qué ley estaba en vigor cuando yo realicé el acto? Más allá de que nos parezca inmoral o no. Y otra cosa importante, más allá de que nos parezca importante legislar para el futuro, pero no se puede legislar para el pasado, eso ya lo sabemos, hay una prohibición constitucional para hacer eso. Pero entonces sí habría que ir viendo qué persona de las 9, cuándo salió, qué hizo, se contrató, etcétera,
y si los plazos de utilización de la información pasaron o no. Insisto, más allá de que nos pueda parecer inmoral, porque aquí estamos hablando de lo jurídico, no de lo moral. Andrés Manuel habló del tema. Déjame recuperar este fragmentito de lo que dijo ayer en la conferencia de prensa el presidente. Acabe. Y lo que queremos ahora revertir sin autoritarismo, utilizando el marco legal que se tiene y convenciendo a particulares. Porque lo dije con la visita del presidente de España a México, queremos que haya inversión privada, nacional y extranjera, pero queremos que las empresas extranjeras actúen con dimensión ética. ¿Cómo es posible que una empresa extranjera contrate a un expresidente, a un funcionario, en este caso del sector energético, en donde opera la empresa? Eso es totalmente inmoral. Eso no puede hacerse en otros países. ¿Dónde se hace? Donde se les permite, pero México no es ya tierra de conquista. Eso se termina. Como ya se dio a conocer, pues se va a dar vista a la Fiscalía General si es que existe algún delito que ellos decidan. Pues ahí está, José Ramón. Sí, son dos cosas. La primera, decir, vamos a platicar con las empresas, creo que tenía dos dimensiones esto. Uno, vamos a revisar los contratos. Eso es una relación público-privada y pues eso sí es absoluta y totalmente contractual. Como todo contrato, si las partes están dispuestas a modificarlo, se modifica. Si no, se incumplen los contratos y cada quien asume sus consecuencias y eso yo creo que están bastante claros este tipo de contratos, de cosas tan importantes y con tanto dinero. Ahora, la segunda parte me parece mejor, es lo que decíamos, si se da vista no hay problema, eso está bien. ¿Por qué? Porque entonces sabe una persona. Es deseable. Es absolutamente. Se esclarece el asunto, se defienden los señalados, pues, los que acusan tienen que presentar pruebas y entonces sabremos si aquí hay un caso que sería, oye, si se da esto será un maxi proceso. Es un maxi proceso. Es un maxi proceso. Claro, pero entonces tú llegas y dices, buenas tardes, señor fiscal, ¿quién me acusa? ¿De qué me acusa? ¿Cuáles son los hechos? Y empezamos en un contradictorio normal. Ya estará esto bajo los sistemas acusatorios modernos, iremos a una audiencia, tendremos la posibilidad de asistir. ¿Nuevo? Un fiscal nuevo, ¿Estrenado? Un fiscal estrenado, un fiscal competente de manera técnica. Es decir, pero esa es la parte que a mí me parece muy importante. La otra es decir, hay personas que hicieron y esto es inmoral. Oigan, mejor vamos por lo ilegal, por lo contrario a derecho. Oiga, la ley es horrenda, arreglemos la ley y pongamos plazos más. No nos gusta lo que está sucediendo, pongamos, nunca más podrán, bueno, pues la gente sabrá si se contrata o no en Pemex sabiendo que no tiene la expectativa de cuando salga de Pemex, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una prohibición constitucional de 2 años de no hacer cierto tipo de cuestiones judiciales. Perfecto. ¿Qué no podrías hacer tú como ministro en retiro de la Corte? Litigar ante la misma Suprema Corte. ¿Hasta dentro de 2 años? Dentro de 2 años. Pero supongamos este caso mío. ¿Sería inconveniente que yo dentro de 2 años fuera a litigar? Ya veré yo si sí o si no. Esa es una decisión primero. Y además tampoco nadie me ha invitado. Pero lo que quiero... no, pero lo que quiero... Para empezar, sí, todavía no te han invitado. Vamos a ser modestones. Vamos a hacer... No te han invitado porque ni puedes. Ni puedo, claro. Pero en 2 años igual sí te buscan. Igual. Y entonces, pero bueno, ya decidirás si quieres o no litigar ante la Corte. Pero mi regla hoy es, yo sé que en 2 años no, oiga, pues no puedo, ni quiero oír hablar de eso, ni me quiero presentar. Eso no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque me está prohibido la opción. No puedo ser diputado, no puedo ser senador, en fin, varias cosas. Después de 2 años, ¿qué puedo hacer yo? Es como si dijeras, oiga, me fui a otro cargo, a privado, público. Esa es la parte que
Yo diría lo siguiente, que se abran los procesos y se tienen que abrir, que se hagan las acusaciones, que se contraten a los abogados, que la Fiscalía de veras prepare casos técnicamente sólidos, que se vea si se rompió el plazo de prohibición o si se utilizó la información. Ahora, ¿nos gusta, no? Pues pongamos una modificación a las leyes de responsabilidades, a las leyes del sector energético y de otros, porque también puede pasar. Ya anunció el presidente que va a enviar una iniciativa para que se prohíba 10 años. O 20 o 15, los que sean, pero se establezca una condición diferente. Pero más importante que el plazo es la utilización de la información. Yo creo que ese es el ¿Hasta problema? dónde puede llegar la prohibición de un Estado sobre los funcionarios que tuvieron acceso a informaciones de alto nivel? ¿Hasta dónde puede llegar la prohibición de usarla en beneficio de terceros o privados? Así es. Yo creo que eso... En este momento... la prohibición radica en la temporalidad, hasta que termine tu temporalidad. Si eres consejero de Pemex 5 años, si eres funcionario de Pemex durante todo el tiempo que estés vinculado, o sea, prácticamente no puedes usar esa información, pero esta es de la ley que se modificó en el 14. Pero a ver, déjame ir al punto de cuestiones de Estado mayor, del Estado mexicano. Si tú fuiste presidente y tuviste acceso a todo lo habido y por haber, de los más importantes asuntos de seguridad nacional, hablemos de ese concepto, por saber asuntos de seguridad nacional, ¿no te impide utilizar información por siempre? ¿No? No, o sea, si tú, jurídicamente no. O sea, un año después, X presidente, porque ya pasó el plazo, puede contarle a cualquiera de estas empresas asuntos que esa empresa jamás hubiera podido saber de no ser por la vía de la información que obtuvo ese presidente. Sí. ¿Por qué? Saliendo de los plazos. Es el tema. Y lo tienes en caso de Estados Unidos. Yo creo que los presidentes de muchos, o expresidentes de muchos países del mundo son consejeros de empresa. No digo que esté bien y esté mal, pero tenemos esa condición. Ocurre. ¿Cómo utilizan? ¿Pero con restricciones legales? Con restricciones legales, sobre todo de el tipo de información. Pues ese es el asunto, porque bueno, dirán de qué vamos a vivir o que tengan trabajo, está bien. El tema es, sí señor, pero esa información no es suya, es del Estado. Entonces, ahí el delito sería, en caso de que estuviera eso establecido, de la demostración de que esa persona tomó una información de la que le estaba prohibida compartir y la compartió para generar una condición de negocio. Eso es lo que la Fiscalía en ese caso tendría que demostrar. No que el señor trabajó, no es delito trabajar. Entonces, cualquiera de los 9 otros que aparezcan, es lo de menos, diría, yo sí sé que usted tomó una información súper confidencial y eso generó una posición muy ventajosa para la empresa que le permitió hacer X o Y cosas y ganar un montón de dinero. Muy bien. Y usted a lo mejor tuvo un bono, por lo que sea. Eso es lo que la Fiscalía tiene que mostrar. Fácil no es, Fácil no es, pero ese es el tema que se plantea. Ese es el tema que se va a plantear. Se está planteando eso en términos de la utilización de información y de la ayuda de estos exfuncionarios a estas empresas para desarrollar negocios millonarios. Exacto. Por un lado, pero también hay otro filón, déjame cerrar aquí, sé que ya tienes que correr un poco, pero déjame cerrar aquí con esta otra parte. Ajá. En la narración de hechos, digámoslo así, también se incluye el hecho, y se usa la expresión, de acciones deliberadas desde el ámbito público para debilitar o destruir tanto a Petróleos Mexicanos como a la Comisión Federal de Electricidad. Ese es otro filón tremendo. Que si el maxiproceso que viene, si es que así ocurre, se desarrolla en los términos de lo que está diciendo el presidente, tendría que incluir actuaciones como servidores públicos de funcionarios a los cuales hay que ponerle nombre y apellido, que tuvieron responsabilidades del más alto nivel, exacto, que llevaron incluso a la promulgación de una reforma energética, que ya cada quien interpretará lo que ha pasado con ella, pero que en la narración de hechos estaría una acción deliberada para aniquilar o debilitar a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y abrir paso a los empresarios nacionales e internacionales y a los negocios en donde están involucrados exfuncionarios. Sí, sin duda. Entonces ya son dos territorios. Ya son dos territorios. La única cuestión que sería interesante en este segundo caso es precisar que esto no se considere que la mera apertura de mercados es parte de esto. Es decir, que no se tome lo que hoy le llama el presidente López Obrador la ideología neoliberal o el neoliberalismo como un marco de fondo que puede tenerlo, sí, pero no por decir, como se privatizó la empresa X o se abrió el sector Y, eso es constitutivo. No per se. La apertura per se no es un delito, pero un delito. Si tú promoviste la apertura eso es otra cosa. Y realizaste a partir de la apertura acciones que deliberadamente buscaban debilitar o destruir
a las empresas del Estado para favorecer negocios privados, ese es el Pongamos asunto. un ejemplo aquí, el caso de que está jugando el fiscal especial Mueller contra Trump. ¿Qué es lo que está buscando saber? Si hubo acciones específicas de Trump o de su entorno para favorecer a los rusos o para permitir que... Ahí está. No más eso. Pero nadie diría, oiga, el solo hecho de convivir en relaciones internas, bueno, eso no. Tampoco el solo hecho de abrir los mercados cuando todo el mundo estaba en un proceso de apertura acciones de deliberadas para causar un daño. Exacto. Y entonces, otra vez, la Fiscalía General de la República tiene que demostrar la relación causal entre yo tuve la intención deliberada de generar esta ley para permitir etcétera, etcétera, y se comprobó. Luego viene un segundo problema, Estos funcionarios presentaron una iniciativa y la iniciativa la votaron los partidos políticos de la Cámara. Entonces hay otra dimensión, allá hay lobistas, que también está muy poco regulado, hay conflictos de intereses entre los legisladores que no está todavía perfectamente diseñado, pero también entonces dirías, oiga, yo nomás presenté una iniciativa de ley, los 628 legisladores federales, ¿qué responsabilidad lleva? O que yo fui a doblarles la mano. Es decir, tiene varias dimensiones que probablemente se vayan complicando. Pues veremos si hay o no un maxiproceso sobre el tema energético en México, y lo seguiremos analizando, pero después de lo de ayer no veo cómo no, porque si el presidente dice daremos vista. Ese es el punto central. Ese es el punto central, y si se está planteando presuntos actos ilegales en quebranto de la Comisión Federal de Electricidad, esa sola frase es la materia prima para ver qué elementos tienen para que la Fiscalía determine si hay o no delitos que perseguir y contra quién. Y lo que sería muy deseable es, ante una acusación de esta gravedad, porque no fue trivial. Es enorme. Enorme, lo que sí uno diría, ojalá que pronto y bien se presenten los elementos que tengan a su juicio para que inicie entonces sí toda la marcha judicial, que al final defina, este señor sí, este señor no, este hizo esto, estas son las penas, la sanción, todo eso. Lo que sería muy grave es que, habiéndose hecho una acusación de esa magnitud ayer por la mañana, pasaron los días, semanas, meses y años y no se hiciera y no se aportaran elementos. Eso también me parecería de una enorme gravedad. Lo iremos viendo. Ojalá. Doctor. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí este martes. Al contrario. Hasta la próxima. José Ramón Cosío, gracias por estar